Pasamos a la segunda comparecencia, en este caso solicitada por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, a fin de informar sobre las presuntas irregularidades en el proceso de concesión de las subvenciones y también en la tramitación de los expedientes de reintegro que está denunciando un colectivo de trabajadoras y trabajadores autónomos frente a la sede de la agencia IDEA. Tiene la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía tuvo encomendada la gestión de las convocatorias de 2009 y 2010 del Programa de Incentivos para la Creación, Consolidación y Modernización de Iniciativas Emprendedoras del Trabajo Autónomo, articulando los medios necesarios para la resolución de los incentivos a los que se refería la orden reguladora de 25 de marzo del 2009, así como la tramitación, análisis y control de la justificación, pago y reintegro, en su caso, de los expedientes presentados. Pues bien, en el desarrollo del mencionado programa de incentivo y en cumplimiento de la citada encomienda de gestión, entre abril del 2009 y enero del 2010 se publicaron en régimen de concurrencia competitiva 4 convocatorias de ayuda atendiendo a lo que establecía la orden reguladora publicada en Boja del 3 de abril del 2009. En concreto, la primera convocatoria, 45 días naturales, contados a partir del día siguiente de la entrada en vigor de la orden reguladora, es decir, del 5 de marzo del 2009 al 20 de mayo del 2009. La segunda convocatoria entre el 10 y el 30 de julio, ambos inclusive, y la tercera convocatoria entre el 10 y el 30 de octubre, ambos inclusive. Una cuarta convocatoria, correspondiente al año 2010, fue aprobada mediante resolución de fecha 8 de enero del 2010 por la Dirección General de Autónomos, Igualdad y Fomento del Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, estableciendo el plazo de presentación de solicitudes desde el 10 al 30 de enero, ambos inclusive, del citado año. En el desarrollo de las mencionadas convocatorias se recibieron un total de 28.480 solicitudes que fueron valoradas en las 8 comisiones provinciales de valoración. Del total de solicitudes recibidas se estimaron 6.291. De conformidad con lo que establecía el artículo 22 de la orden reguladora, se anticipó el pago de incentivo abonándose tras la firma de la resolución de la concesión el 75% del importe concedido en firme con justificación diferida y el 25% restante se abonó cuando el beneficiario justificó la totalidad del proyecto y de las inversiones. Cuando el incentivo concedido no superaba el importe de 6.050 euros, el pago anticipado se efectuaba por la totalidad del importe, igualmente con justificación diferida. En base a lo anterior, se recibieron pagos anticipados por un total de 5.263 expedientes por un importe de 35,3 millones de euros, aquellas que cumplieron los requisitos previstos, quedando revocadas las restantes 1.028 ayudas aprobadas inicialmente por falta de subsanaciones o desistimiento. Señalar que un total de 4.554 cumplieron con la obligación prevista en el artículo 21 de la orden del 25 de marzo de 2009 de presentación de la justificación, si bien los 709 restantes no presentaron justificación alguna en plazo. Tras el análisis de la justificación de los proyectos en los que los beneficiarios sí presentaron documentación, más los que no la presentaron, 2.573 expedientes han sido objeto de actuaciones de reintegro parcial o total. Del total de procedimientos de reintegro tramitados, 1.392 expedientes se han cerrado tras el pago efectuado por los beneficiarios y 1.181 se encuentran en proceso de reclamación de la deuda, bien aún en periodo voluntario o bien en vía de apremio. Las causas de incumplimiento detectadas con más frecuencia son el incumplimiento de la obligación de justificación, la justificación insuficiente o el incumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en los compromisos asumidos con motivo de la incentivación que afecten al modo en que se han de conseguir los objetivos a realizar la actividad o a ejecutar el proyecto. En el ejercicio de las competencias encomendadas, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ha actuado en todo momento aplicando la normativa vigente, en base a los procedimientos regulados por la Ley General de Subvenciones, la Ley 38/2003, y por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Ley 30/1992, y por la propia orden reguladora del 25 de marzo del 2009. Respecto al procedimiento de reintegro, según establece la orden reguladora en su artículo 23.2, las cantidades a reintegrar tienen consideración de reingreso de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 5/1983, 19 de julio, que es la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Respecto a los procedimientos de reintegro, el Tribunal de Cuentas, mediante actas de actuaciones previas 294/2015, manifestó que no se aprecian indicios de irregularidad en su tramitación, considerando que se están realizando las actuaciones adecuadas para la exigencia del reintegro. Desde la Agencia de Innovación se ha venido trasladando reiteradamente al colectivo afectado sobre la necesidad de cumplir con las obligaciones que establece la legislación para la Administración y el administrado. Así ha ocurrido con el 78% de los beneficiarios del programa que bien han ejecutado y justificado correctamente o bien han reintegrado total o parcialmente el incentivo según procediera. Muchas gracias, señor consejero. A continuación tiene la palabra el señor Jesús Romero, del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias, señora vicepresidenta.
ha repetido usted más o menos la misma argumentación y la misma exposición que hizo el señor Ramírez de Arellano en la pasada comisión del mes de mayo en Economía e Innovación. Y eso en parte me decepciona, porque me gustaría que nos sentásemos en algún momento dado y viésemos exactamente el contexto en el que estamos moviendo y en el que estamos trayendo esta petición de comparecencia a esta comisión. Esta comisión, unos reintegros que se producen, una petición de reintegros que se producen a un colectivo al cual se intentó proponer que fuesen generalmente mujeres emprendedoras. El 70% eran indicados al colectivo de mujeres. Podemos ir a la hemeroteca y ver cómo se sacaba pecho desde la Administración andaluza de que en el año 2010 había sobre todo un bastión que reflotaba la economía y que era el impulso de la economía andaluza, en la cual se decía que las mujeres emprendedoras estaban en el soporte y en todo en donde se pivotaba un proceso de recuperación económica. Mujeres que fueron valientes y que intentaron ir y llevar su proyecto personal a realidad. Y eso lo hicieron también en un procedimiento que a mí me parece muy parecido al procedimiento por el cual se incitó a muchísimas personas a contratar esos bonos preferentes, esas famosas preferentes que ya después han sabido cómo han ido. Aquí tenemos los anuncios que se tenían por parte de la propia Consejería de Empleo, en donde se hacían unos cursos maravillosos para que las mujeres fuesen emprendedoras y pusieran en práctica sus proyectos. Mujeres emprendedoras que en algunos casos tuvieron que pedir dinero a sus familiares para montar el resto de lo que era la empresa. Recordemos que solamente se daba una parte de ese dinero bajo dos requisitos. Un requisito que era el que tuviesen la condición de autónomos durante al menos un año y de que contratasen a una persona con cuestiones indefinidas, o por lo menos eso le añadieron, y encima le facilitaron que fuesen a cursos donde fuesen capaces de emprender un plan de empresa específico para pedir específicamente esta subvención, no para otra, para pedir específicamente esta subvención. Y que le estaban dando, de manera literal, una maravillosa subvención a fondo perdido. No podemos olvidar en ningún momento dado el informe de la Cámara de Cuentas con respecto a quién promocionaba esta actividad, a quién promocionaba y quién hacía esta actividad. Y por ir haciendo un repaso, la conclusión final, dice la Cámara de Cuentas, es que la ejecución del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía, así como las sucesivas órdenes de desarrollo, han tenido falta de coordinación, seguimiento y control, así como de continuidad en la gestión de las ayudas concedidas. De otro lado, la ausencia de mecanismos adecuados de evaluación impide medir el impacto de las acciones contempladas en el plan y el cumplimiento de los objetivos previstos. Al mismo tiempo, denuncia la Cámara de Cuentas incumplimiento de carácter general sobre plazos de comunicaciones a agentes sociales y registro en la base de datos de subvenciones de la Junta de Andalucía, incumplimiento de la normativa presupuestaria, inadecuación del presupuesto, dotación y ejecución de los créditos respecto a determinados expedientes administrativos de gastos tramitados en el ejercicio 2012 y anteriores. Se ha incumplido por parte de la Agencia IDEA el artículo 18 de la Ley 15/2001 de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias y administrativas. Seguimos, la Agencia no dispone de un registro de subvenciones de carácter excepcional. No ha sido posible concluir sobre el cumplimiento de los principios de transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la utilización y asignación de recursos públicos. Esta es la actuación de la Agencia IDEA en estos famosos planes, y estas famosas subvenciones. Y lo dice la Cámara de Cuentas. No lo dice ningún grupo parlamentario. Posteriormente, las personas, como usted ha dicho, tenían que justificar el inicio de la actividad. Tenían que justificar, cumplir con los dos requisitos que le habían dicho. Y lo hacían a través de una plataforma virtual en la UTE. Plataforma virtual de cuya existencia posteriormente no se sabe. No se sabe. No estaba la documentación por la cual se justificó por parte de las personas que habían recibido la concesión de las subvenciones, ¿dónde están?
Yo creo que sea tanto documentación en papel o como documentación electrónica, hay un deber con respecto a esa documentación de mantenerla, de guarecerla y de tenerla, y de modo que se pierda. Supongo que estará en algún pendrive que no aparece y que no. Ya tenemos casos específicos en donde documentación que debería estar en la Consejería de Empleo, sin embargo, desaparece y se le vuelve a pedir a los usuarios, se le vuelve a pedir a los contribuyentes, se le vuelve a pedir a la población que vengan y que den papeles que ya deberían estar en los archivos de la Consejería. ¿Por qué será? ¿Será porque algunas aparecieron en unas furgonetas y después se quemaron posteriormente? No lo sabemos. No estará ese pendrive. Y además tenemos que dar cuenta que esta plataforma virtual no entregaba ningún justificante. No era posible por parte de la concesionaria de la subvención de que pudiesen justificar, pudiesen tener una comprobación de que habían acreditado la satisfacción de los requisitos que estaban establecidos. Y no tenían, evidentemente, la posibilidad de a posteriori, años después del inicio de esa actividad, estamos hablando del año 2009, y que en el año 2017, 8 años después, se le pide nuevamente toda la justificación y todos los papeles, cuando en muchísimos casos, debido a esta crisis económica o esta estafa que estamos sufriendo la población, resulta que se les requería esa documentación que ya debería de tener la propia Administración y cuya cadena de custodia parece ser que no ha tenido muy muy en cuenta, ¿no? Señor Romero, debe ir finalizando, Termino. si no sumar el turno de su Después intervención. voy a terminar muy pronto y si quiere me lo suma. Personas que han estado no 365 días, sino 457 como autónomos, que han estado más de un año con la actividad y con el contrato indefinido, que tuvieron que cerrar, lamentablemente para ellos, con un proceso, sin haber conseguido lo que ellos querían, que era tener un proyecto de vida a través de esas actividades emprendedoras, ahora se ven con la obligación de devolver casi el doble por unos intereses de demora bastante cuestionables, en las cuales casi el doble del dinero que de esa subvención que tenían que haber recibido. Y yo le pregunto, y me gustaría que en su segunda intervención me corrigiese, es lo que le pido. En primer lugar, le pido que se reúna con el colectivo de afectadas fundamentalmente, que se reúna, intente solucionar personas que se le han embargado, personas que están cobrando o que están solicitando la renta mínima de inserción, con todos los problemas que están teniendo para cobrarla. En segundo lugar, que se haga una revisión de los casos, caso por caso. Personas que han justificado, que tienen todos los papeles y que siguen solicitándose que se dé reintegro. Personas que por no meterse en problemas han reintegrado cuando estaban con los papeles, con la justificación debida, y por no meterse en lío, porque le amedrentaron de su propio entorno. Y en tercer lugar, intente usted por todos los medios, no le estoy pidiendo ninguna ilegalidad, que se suspenda esos procedimientos de reintegro en vía ejecutiva y en embargo que están haciendo, de la manera, hablando con las administraciones, que se suspendan simplemente provisionalmente, que se intente por todos los medios llegar a un procedimiento dentro de la legalidad, que se vea que la revisión esta caso por caso tiene que ver y que no incremente aún más el padecimiento que están teniendo estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Le queda un escaso minuto para su siguiente intervención. De acuerdo. Tiene ahora la palabra el señor consejero. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Romero, en primer lugar decirle que, y yo creo que usted lo conoce, que esta consejería no es la competente en materia de autónomo. Me refiero cuando ha hecho toda la consideración sobre la política de autónomo. De hecho, el pasado 29 de mayo compareció en la comisión parlamentaria el consejero Arellano cuando era competente en esta materia y ya dio explicaciones pertinentes sobre el tema. Y yo no puedo dar más datos que ni la información de la que dispone el órgano competente. Le reitero lo que le he manifestado en mi primera intervención. La Agencia IDEA ha actuado en todo momento en cumplimiento con la normativa aplicable y vigente en base a los procedimientos regulados por la Ley General de Subvenciones, la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, del Procedimiento Común y la propia orden reguladora. Y en relación a los procedimientos de reintegro, evidentemente también se han cumplido con la normativa aplicable, que conforme a la orden regulatoria de aplicación, la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma.
Y le he manifestado, usted ha hablado de la Cámara de Cuentas, yo le he manifestado que el propio Tribunal de Cuentas, en relación con los procedimientos de reintegro, no se ha apreciado indicios alguno de irregularidad en su tramitación y se ha considerado que se estaban realizando las actuaciones adecuadas a la hora de exigir el reintegro. Por lo tanto, señoría, no existe irregularidad ninguna ni en el proceso de concesión ni en el de reintegro, más que nos pese por las personas que han podido ser reintegradas. Me está diciendo usted que suspenda, que no reclame aquello que no están haciendo bien las cosas, que no reclame las cantidades recibidas o que las suspenda. Mire, señoría, estamos hablando de un proceso de justificación del 20% de los casos, ya que el otro 80% ha cumplido estrictamente con la normativa. Y le pongo un ejemplo real sin darle el nombre. Una persona X, en mayo del 2009, solicita una ayuda de más de 10.000 euros para la realización de un proyecto dentro del sector TIC. Entre mayo y enero del 2010, que es cuando se le concede dicha ayuda, hay comunicación entre el interesado y la Administración. En la resolución favorable se le indica que la fecha tope de ejecución y justificación del proyecto es julio del 2011. A finales de enero del 2010, la persona X entrega la documentación necesaria para recibir el anticipo del 75%. En octubre del 2011, 3 meses después de la fecha tope de ejecución y justificación, se le envía un requerimiento de justificación dándole un plazo de 10 días para ello. En mayo del 2012, es decir, casi 7 meses después, se le envía una notificación de decaimiento, que no es recibida, y tras 2 intentos más se publica en septiembre del 2012 en el BOJA dicha notificación. En noviembre del 2012 se realiza informe de incumplimiento por no justificación. En diciembre del 2012 se le envía a la persona X la resolución de inicio de la pérdida de derecho del cobro, notificada en enero del 2013 y dándole un plazo de 10 días para pruebas y alegaciones. Responde en febrero del 2013 sin aportar ni pruebas ni alegaciones. Y en marzo del 2013 se le notifica la resolución de pérdida del derecho al cobro con reintegro. Ese mismo mes presenta recurso de reposición contra la anterior resolución. En junio del 2013 se le notifica desestimación del dicho recurso de reposición y en enero del 2014 el expediente entra en fase de envío sur. Pero usted, señor Romero, ¿me salto el ordenamiento jurídico? No creo que eso sea lo que me esté pidiendo. Este consejero, desde luego, no lo va a hacer. Y en relación con que su argumento de que se cambia la regla, se pierde la argumentación, a este consejero no le consta en absoluto, según me traslada el centro directivo competente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Tiene la palabra don Jesús Romero Sánchez. Tiene un minuto, señoría. Muy cortito. Primero, le he hecho unas peticiones que en ningún momento dado se corresponden con ninguna ilegalidad. Que se reúna con los afectados y afectadas fundamentalmente. Me gustaría que dijera que sí, que se va a establecer un compromiso de reunión con los afectados. Que se haga un procedimiento nuevamente de revisión de caso por caso, para saber exactamente el caso real de cada uno de ellos, porque aquí le puedo citar casos de personas que tienen notificación de que tienen que devolver dinero en el año 2017, no en el año 2012 como está citado. Año 2017. En segundo y en tercer lugar, nadie estamos diciendo una situación de emergencia, que hay personas que se la están embargando, que hay personas a las que están sufriendo después de haber justificado en esa plataforma virtual. Yo simplemente indicarle que nosotros tenemos la voluntad de llegar hasta el fondo, de ir incluso hasta Europa y de llegar hasta el fondo, de ver dónde está esa documentación que se presentó por esa plataforma virtual a través de la JUTE que ustedes cerraron, y dónde está esa documentación que se aportaron en aquel momento dado. No lo dude. Pero le pedimos esas 3 cosas: revisión, reunión con los afectados por parte del señor consejero, y que intente, por todos los medios, dentro de sus atribuciones como consejero de empleo y en contacto con otras administraciones, agencias tributarias o diputaciones provinciales, que se proceda a por lo menos un procedimiento de suspensión hasta que no esté completamente hecha esa revisión, caso por caso, que en ningún momento dado le pedimos que incumpla usted la ley. Bastaría más. Pero al mismo tiempo, y una cuestión, usted indica que la agencia IDEA cumplió con todo y cada uno de los requisitos legales. La Cámara de Cuentas nos dice lo mismo. Y yo, perdone usted, en este caso me creo bien a la Cámara de Cuentas. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor consejero. Yo no indico nada. Yo le he leído lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas. O sea, no he indicado nada. He leído literalmente lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y verá usted, señoría, se lo vuelvo a repetir, es que no puedo poner manifiesto más que lo que he dicho en mis anteriores intervenciones. Que revise, que suspenda, hombre, faltaría más. ¿Y qué le decimos al 80% de los beneficiarios que han cumplido escrupulosamente con lo hecho? Que el 20% que no ha cumplido tiene un derecho preferencial de suspensión, de revisión de nuevo del expediente. ¿Qué hacemos con el 80%? ¿Qué hacemos con el 80%? Porque el 80% ha cumplido de manera escrupulosa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.